Esperandín. Bueno, parece que ya está por ahí, Jair. Se conecta. Voy a poner la misma canción que tenía ahorita. No, Tamacho, por favor. ¿Entró Jair? Sí, ya entró Jair. ¿Ya ven todos a Jair? Sí. Listo, muy bien. No, yo no. Yo no, yo tampoco. ¿Dónde está? Y está al lado de Alejandro, no sé. No sé, yo yo lo la veo veo muy poquito, así que... Me toca deslizar esto. Aquí toca pasar todas las páginas para ver dónde está. Ya salió. Muchachos, Hola. hagamos silencio. Ya está Jair con nosotros. Ya se ¿Jair, ve. nos escuchas? Sí, escucho perfectamente. Y quiero decirles que no, me tocó conectar con el teléfono. No me funciona el computador. No lo sé. Buenas noches para todos. Buenas Entonces, noches. Buenas noches. lo importante era hacer el esfuerzo y se hizo. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para que salga bien. Quemar todos los cartuchos. Se quemaron todos, pero bueno, ahora soy yo el que tiene que resolverlo. Toca hacer arreglar. Entonces, aquí yo tengo un montón de... Espérame. Espere, muchachos, por favor, silencien sus micrófonos para que podamos escuchar a Jair. ¿Listo? Entonces yo estaba preparando, aquí tengo, ustedes que saben mucho de eso, entro mucho a una página que se llama Wish, de esas chinas, y encuentro este montón de accesorios que son muy económicas. Aquí tengo, por ejemplo, unos apuntadores, unos apuntadores, un par de apuntadores. No los he usado, pero en algún momento los uso. Unos micrófonos para celular. Esto es una conexión T. Y bueno, aquí hay otros accesorios. Y este es buenísimo. Estos son unos micrófonos dobles. Le conectas tú al celular uno solo y tienes doble micrófono. Entonces, si vas a hacer una entrevista, entonces para no tener que estar pasando el micrófono, tú conectas el solapa a cada persona y listo, ahí tienes. Pero bueno, son cositas bien dejaditas. Realmente, detallitos. En algún momento lo utilizo. Qué pena, Jair, yo sé que la pregunta no va de acuerdo al tema de hoy, pero ¿cuánto se demora más o menos en llegarle un pedido de Wish? Depende, me han llegado en mes y medio, 2 meses, una que me llegó en 4 meses, depende. Entonces, hay que tener paciencia. O sea, si lo necesitas con urgencia, no. Sí, definitivamente no. Definitivamente no. Bueno. Jair, hola. Te habla Dayana Marroquín. Perdóname que no me deje ver, pero es que no estoy no estoy presentable. Quería preguntarte, ¿tú hiciste ese pedido en esta época de confinamiento o la habías hecho mucho antes? No, hace mucho rato. Ahora hacemos un recorrido por todas las... se van a sorprender de las cosas que tengo acá realmente. Bueno, primero, buenas noches nuevamente. Johan, muchas gracias. Johan me había pedido que le grabara un video y yo mismo me tomé el atrevimiento de sugerirle que entonces más bien me invitara a la clase. Yo creo que puede ser un poco más productivo. No puedo más temprano porque tengo unos niños chiquitos que tengo que primero dormir y ya están dormidos y por eso me puedo conectar hasta ahora. Estoy en mi casa, en mi apartamento, donde vivo con toda mi familia y este es como un espacio que está entre las habitaciones y donde esto es, por supuesto, arrendado y está este lugar como un escritorio. Entonces aquí tenemos todos nuestros computadores y tengo varias conexiones, entonces fácilmente me puedo habilitar, poner aquí como, y lo habilité como mi estudio. Y desde este lugar, si vieron la entrevista que le hice a Andrés, y no sé cuál otra más vieron. Solamente la de Andrés. Solamente la de Andrés, bueno, tienen que ver, obligados a ver las otras. De una. En este mismo lugar hice la de Andrés y he hecho todas. Hasta el momento llevo 11 entrevistas. Y ya les cuento la próxima que va a hacer, que es un invento nuevo que voy a intentar hacer. Bueno, entonces, lo primero, bueno, como les estaba leyendo,
Johan, bueno, soy periodista, comunicador social periodista, egresado de la Tadeo, pero eso es lo menos importante de donde uno se gradúe. Lo importante es el amor y la pasión y que uno sienta por este oficio y por esta carrera. Por supuesto, uno en medio de esta misma carrera tiene altibajos, pero uno tiene que permanecer ahí en la medida en que uno le siga gustando esto y bueno, y también en que sea una profesión. Ustedes son muy, muy jóvenes, pero más adelante lo entenderán, para pagar las cuentas. Si no, Dios le va guiando por el camino correcto. Dios me ha mantenido aquí, entonces estoy muy agradecido porque soy muy feliz haciendo lo que hago. Obviamente no es color rosa, hay momentos difíciles y hay otros momentos donde uno respira chévere, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo empecé desde hace muchos años, desde que yo me gradué en el colegio a los 16 años, muy jovencito, y hoy, bueno, no es que sea tan viejo, pero ya tengo 38, ¿no? Entonces, eso dice mucho. Empecé estudiando ingeniería mecánica, imagínense ustedes, yo iba a ser ingeniero, pero lo peor del cuento no es que quería ser ingeniero, yo quería ser militar. Mi papá fue militar y toda la vida me crecí alrededor de militar. Yo estudié toda la vida en colegio militar y eso me gustó muchísimo. No entré ahí, gracias a Dios, hoy lo puedo decir, pero en su momento fue una frustración. Luego estudié 4 semestres de ingeniería mecánica, fueron muy bonitos para las matemáticas y fue para el olvido de la física. De un momento a otro, no me pregunten cómo fue eso, pero conocí el mundo de las comunicaciones, de la radio sobre todo, me enamoré de la radio. A mí me marcó mucho el 9/11, ustedes no sé qué edades tienen, pero de pronto estaban muy chiquitos, el 11 de septiembre de 2001. Yo tenía un radio siempre en mi habitación, en mi cuarto, y yo siempre que me despertaba lo prendía, y yo escuchaba a Juan Gozaín. Juan Gozaín, para los que no conocen, es como no, ni siquiera, no hay una persona al nivel de él, pero era el Julio Sánchez Cristo de la época, digamos. Era el director de noticias de moda, RCN Radio. de RCN Radio, sí, tenía todos los personajes, en fin, bueno, era escritor, una persona de mucha literatura en la cabeza, ¿no? De mucha letra en la cabeza. Entonces, en esa época yo me despertaba con él, es que también era cultural, ¿no? En el Caribe se escuchaba gozar, no sé ahora, todo ha cambiado. Y yo escuchaba eso y enseguida, diagonal, frente de mi habitación, saliendo de una sala de estar, había un televisor que era compartido con mi hermano. En esa época no podíamos tener televisores por persona, sino peleando con el hermano, y yo ese día puse No tenía CNN. televisión. Puse Yo no tenía. CNN. No, para que a ustedes no les gusta eso, a ustedes les gusta el internet. Entonces, y ahí lo encuentran todo, pero hay que ser muy, muy inteligente para saber navegar bien. Bueno, entonces, yo vi en vivo y en directo cómo se caían las Torres Gemelas. Y Una pregunta, ¿y cómo le pongo el hielo? O sea, ¿con un trapito o algo? El hielo, si quieres me lo regalas y me lo pones acá en el jugo. Mariana, por favor, silencia el micrófono. A ver, Perdón, no pensé que estaba activado, perdón. ojo, nadie vaya a ir al baño con esto prendido como le ocurrió a una chica por allá en otro país. Recuerden que todo está siendo grabado. Continúa, Yair, qué pena. Tranquilo, eso forma parte de esto. Esto es lo divertido de Zoom. Una que aprende todos los días. Bien, entonces rápidamente, no me quiero quedar tanto, pero para mí esa experiencia fue muy, muy impactante. Yo escuchaba en radio cómo lo contaba Juan y la mesa de trabajo en ese momento, y también lo veía por CNN. Eso fue increíble. Otra cosa que me marcó muchísimo, mucho más atrás, ustedes creen que no habían nacido, la guerra del Golfo Pérsico, en el año 1995. Esa fue la primera guerra que se televisó en directo, digamos. Vietnam, fue donde ya había televisión avanzada, fueron posteriores, digamos, pero la televisión
uno veía cómo los soldados de la coalición occidental disparaban a las tropas iraquíes que se mezclaban entre tanques fabricados con madera, porque no tenían recursos y creían que de esa forma podían sorprender al ejército, a la coalición occidental, comandada por Estados Unidos. Pero bueno, esas cosas me marcaron muchísimo y yo dije en algún momento, yo quiero hacer eso, yo quiero estar ahí. Y bueno, empecé a estudiar producción de radio, y televisión en el año 2001, no, sí, 99, 2000, 2001. Fue una carrera técnica absolutamente valiosa para mí y lo que me ha dado las bases para hacer lo que hoy hago, porque era una carrera técnica donde necesitaba saber cómo se manejaban las cosas. En esa época eran cámaras 3/4 con grabador al lado, es decir, es decir, esto no existía. Una cámara fotográfica que te servía para video, que te da un video con el que puedes hacer cine y tienes entrada de audio y monitoreo de sonido, etc. Eso no existía. Tenías una cámara gigantesca de un lado, un grabador gigantesco por un lado, los cassettes eran gigantescos, ustedes lo pueden ver en el archivo de historia de Google, y con eso aprendí. Y mis profesores eran los corresponsales de Caracol y de RCN en Cartagena. Yo me le pegaba mucho a ellos y yo, por ejemplo, les llevaba cables, les ponía luces, les llevaba trípodes, a razón de querer aprender, ¿no? Y de enrolarme. Ahí empezó todo, empecé a conocer gente y fui, bueno, obviamente creciendo. Hice radio a los 19 años. Es la primera y única vez que he hecho radio. No he podido volver a hacer radio en la vida, sin embargo, sí he hecho pautas, cuñas radiales, narraciones para televisión, pues, digamos, locuciones, y he seguido haciendo. Comercialmente sí lo hago. De hecho, el año pasado estuve haciendo una serie para el canal institucional, una serie que se llamó Tierra. Era contar historias de campesinos que habían sido desplazados por la violencia y que habían entrado al proceso de restitución de tierra. Entonces yo era el narrador de la historia. Bueno, volviendo atrás, me fui enrolando, fui conociendo, me fui enamorando por la televisión y a partir de allí empecé yo mismo a explorar y yo me acuerdo yo que un día pasé por una compraventa y había una cámara, todavía la tengo, una cámara Sony Handycam Video 8 digital. Costó 900.000 pesos en esa época. Un montón de plata. Mi mamá me la regaló. Me la compró de una compraventa. Se la monté, eso sí, y ella con mucho esfuerzo me la regaló y con eso hice un montón de videos, un montón de cosas y aprendí a hacer, digamos, videos, televisión. Yo cuando, esto es una satisfacción personal y se lo cuento porque ya entraba en confianza, pero digamos, hoy como los youtubers, el concepto de los youtubers de cortar abruptamente, eso yo lo hacía en el año 2001, digamos, cuando ni siquiera YouTube existía, cuando apenas el internet estaba entrando aquí al país. Más o menos uno conocía era, el navegador ni siquiera era Google, además. El motor de búsqueda ni siquiera era Google. No. Era Altavista, creo que era. Bueno, entonces, digamos, porque me fui muy metiendo en el mundo del video. Me gustó muchísimo de contar historias a través del video. Bien. Ya después empecé a estudiar comunicación social. Yo les confieso que no fui tan juicioso en la universidad porque yo prefería trabajar que ir a las clases. Entonces yo me hacía amigo de los profesores para que me ayudaran después luego a entregar los trabajos al final. Entonces, pero yo, eso sí, hay que ser muy inteligente. Yo me pegaba a los que les gustaba mucho el tema de las materias y eran buenos en temas de materias teóricas. Yo me le pegaba a ellos. Y ellos eran también muy inteligentes y cuando había que hacer cosas para radio, para televisión, ay, esto se me está apagando. Pero un momentico, yo le conecto el celular? no estaba sí, el cargador. No, perdón, no estaba preparado para el teléfono. Pero aquí tengo todas las conexiones, así que no os preocupéis. Ok. ¿Alguien hasta el momento tiene una pregunta para Yair? Pues está muy aburrida la historia. Yo creo que tengo una pregunta, pero como más avanzada. Pero preséntate y en qué semestre estás. Cuéntanos un poquito también para que Yair sepa.
Bueno, yo nací en el año... No, mentira. A ver, bueno, mi nombre es Juan Sebastián Tamayo, estudiante de Comunicación Social, estoy en sexto No semestre. escucho, los perdí. No, ¿Perdón? espérame que Aló, dice aló, que no aló, nos aló. escucha. Los perdí. Nosotros sí te escuchamos. Ya ahora sí, ¿Ya? los tengo. Full. Listo. ¿Me escucho? Sí. Sí, Sí, Ok. Bueno, me presento de nuevo, Juan Sebastián Tamayo, estudiante de sexto semestre de no, se Comunicación fue. Social y Periodismo. Vamos, sí, se fue. Se fue. No los oigo. hola, 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 hola. Ahora, ¿qué será? Probando Cuando no sonido, es una cosa, es otra. probando sonido. Ahora sí los tengo. Listo. Listo, dale, Tamayo. ¿Otra vez? ¿Qué? Ahí le apareció en imagen. Bueno, mi pregunta es más hacia el lado técnico, digamos que de postproducción, en el tema de cuando se graban las entrevistas en la forma actual. ¿Cómo lo haces? Digamos, en el video se ve, o sea, divididas, está tu cámara en un lado, la del entrevistado en el otro lado, y pues en el otro lado van pasando, digamos que las producciones que ha tenido el entrevistado, como en el caso del video que vimos, pero, digamos, ¿esa edición se hace sobre plantillas? O sea, ¿hay una plantilla que manejes para poder subdividir las cámaras? Entonces O... ya voy para allá. Bueno, si quieres, les termino no les cuento más la historia pasada, lo que les quiero decir Te con la historia adelantaste pasada de mucho. mi recorrido profesional Sí, y académico es que me están escuchando bien. Ay, sí, 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 no sé, sí. yo los pierdo. Te escuchamos. Ok. Para abreviarles un montón. Bueno, lo que les quiero decir es que no importa la universidad donde estudien. No importa si tienen una cámara de 900.000 pesos o tienen una cámara de 5 millones de pesos. No importa si el celular de usted es iPhone o es un Huawei como el mío, por ejemplo, es un Huawei. No importa si ustedes tienen un computador como este, que es un Hewlett Packard, o tienen como este que tengo atrás, un MacBook. Una MacBook Pro que se la compré pagada a crédito a mi hermano, porque a él no le gusta Mac. No importa si andan en carro o andan en bus, no importa dónde viven. Lo importante es uno como individuo y cómo uno afronta la profesión en la que nos estamos metiendo. Cómo uno enfrenta las diversas situaciones, cómo uno quiere salir adelante, cómo uno quiere vivir la carrera, si la quiere ser como uno más o quiere ser diferente. No estoy diciéndoles que yo ahora soy la panacea ni nada de eso. Por supuesto, siempre va a haber uno por encima de uno. Siempre. Siempre va a haber alguien que lo haga mejor que uno. Pero uno tiene siempre que tener la honestidad consigo mismo de siempre estar entregando lo mejor de uno y de manera honesta. Y siempre apelando mucho, mucho a la creatividad. ¿De acuerdo? Sí, señor. Esto es de mucha creatividad. A los que les gustan, y no solo en las noticias, si ustedes quieren hacer documentales, si ustedes quieren hacer argumentales, si quieren hacer, no sé, sea en televisión, en radio, donde sea, esto es de mucha creatividad, absolutamente creatividad y tener mucho criterio. Rápidamente les cuento, hoy salió el noticiero del Senado, yo trabajo en el noticiero del Senado, no sé si ustedes lo ven. Yo lo presentaba hasta hace un año, ahora estoy haciendo reportería y la reportería que estamos haciendo es virtual, digamos por el tema de la pandemia, pero gracias a Dios tenemos todos estos equipos para poder hacerlo de lo que mejor se puede, digamos. Y yo, por ejemplo, yo hago casi todas mis notas, yo mismo las hago. Yo al final solamente le envío al editor para que inserte algunas imágenes y los gráficos, pero el concepto lo tengo yo. Yo le digo qué pone y qué no pone. Las fulles o las entrevistas que van, es decir, yo solo mando la escaleta. Y ahí allá lo pintan, digamos, pero mis compañeros sí tienen que hacer todo el proceso con el editor, yo lo hago yo mismo. Digamos, porque me gusta, porque tengo el equipo y porque me gusta manejar a mí mi propia información. Y ayer cuando, por ejemplo, estaba chequeando la plenaria de Senado que se hace virtualmente, realmente tenía un solo tema por agregar, pero digamos, en medio de la discusión se generan varias cosas
Y ahí es donde le digo que uno debe tener criterio y creatividad para pillárselas enseguida. Y inmediatamente yo dije, este otro tema es noticia, voy a hacerlo. Y voy a hacerlo de esta forma. Entonces pero eso uno lo va formando, obviamente, con la experiencia, pero uno tiene que meterse en la película, digamos, porque yo conozco gente que tiene muchos más años que yo, más años que yo en esto y debo decir que uno dice, uy, parece que no hubiese vivido los años que ha vivido, ¿no? Pero eso uno también lo encuentra hasta por ejemplo, en el gremio de los taxistas, como una persona de 1 año puede manejar mejor que una persona que tiene 50 años, o viceversa, digamos. Esto es por individuo. Y como uno por individuo tiene que crecer por sí solo y por sí mismo. Bien, entonces, he hecho televisión tradicional desde siempre, ya para ir aterrizando el tema digital, que creo que este es el presente y más presente que futuro. Y Alejandra, antes que siga, Alejandra, para todos, antes de que siga, sí, Alejandra, dime. Yo tengo una pregunta hablando lo del Senado. Yo he tenido la oportunidad de ir y entrevisté a Ida Bella. Sin embargo, fue como muy difícil porque siento que los jefes de prensa de los senadores o los representantes de cámara son como muy esquivos, digámoslo como a los estudiantes. O sea, como que no acceden a uno y al final me tocó como hablar con otra persona para que me dejara entrar y pues meterme de una a la oficina de ella y decirle, hola, soy Alejandra y quiero hacerte una entrevista. O sea, no sé cómo podemos hacer como para tener una mejor relación con los jefes de prensa de los senadores, o si está bien visto que pues que uno vaya al Senado y se meta de una vez a la oficina o lo espere en plena sesión y le diga como, hola, soy Alejandra y tengo tal pregunta para ti. Esa, Como a Duque. Exacto, como a Duque, para que te respondan qué te pasa, viejo. No sé de qué me hablas, viejo. Bueno, sí. Bueno, pero te voy a explicar de diferentes formas, pero rápidamente. La primera, por ejemplo, cuando yo trabajé en RCN, a mí me corrían de una. Si yo ahorita en el Noticiero del Senado quiero entrevistar por ejemplo, al procurador o al contralor, me dicen, páseme un correo, me lo responden al día siguiente, y yo, pero la quieres para allá. Aquí es el trámite. Sí, pero cuando estaba en RCN, eso era de una. Entonces, es decir, no te pasa solo a ti por el nivel en el que estás, digamos, nos pasa a absolutamente todos. El día en que, no sé, Juan Diego Alvira, que somos amigos, salga de Caracol y termine en un canal, digamos, no quiero desmeritar, pero digamos, se inventen un canal Palito TV, no le van a correr igual que como le corrían en Caracol. Digamos, el apellido ayuda muchísimo. No lo tomes personal, es decir, no te corren porque eres tú, sino porque así es esta dinámica, digamos. Le interesan más las más media. Pero eso sí, me imagino que Aida te trató y te atendió perfecto, me imagino. Sí, Porque a veces los jefes de prensa se convierten en piedras en el camino que una ayuda realmente, y nos pasa a todos. Pues a veces a mí, por ejemplo, yo, por valorar el trabajo de mis colegas que son jefes de prensa de senadores, yo primero acudo a ellos. A veces me dan tanta vuelta que yo digo, ya, llama al senador y listo, y me corre de una vez. ¿Sí? Sí, de Entonces, hecho fue así. pasa eso. Ella me vio y de una vez me dio la entrevista y cuando la jefe de prensa, pues fui a hablar después con ella y ella me dijo, ay, pero yo te iba a programar. Y yo le dije, pero llevo 2 semanas y no me has dicho nada. Sí, Y como que la jefe pero de prensa se puso muy brava conmigo, pero pues yo ya tenía la entrevista. sí, está bien. A ti no te debe importar lo que finalmente piense el jefe de prensa. Tú debes hacer tu trabajo. Tú debes alcanzar lo que tú necesitas alcanzar, ¿de acuerdo? Tu objetivo no es ser amigo del jefe de prensa, sino tu información. Ahora, tú lo has dicho cuando hiciste tu pregunta inicial. La relación esto es de relaciones, ¿no? Uno también tiene que guardar las relaciones, tratar de no pelear con nadie. Tú no sabes
si después esa jefe de prensa se gana el baloto y termina siendo tu amiga y te va a dar una porción. Entonces, no la entiendan en términos literales, sino sean muy creativos para interpretar lo que les estoy diciendo. Entonces, uno tiene que guardar relaciones. Y les voy a decir, al punto que yo llegué fue conocí a una persona y después a otra, y después a otra, y después a otra, y esto es una carrera de relacionamiento. Si uno no tiene el relacionamiento correcto, se va a quedar en el camino. No es palanca, no es palanca, eso es otra cosa. Yo le estoy hablando de buen relacionamiento. Ahora, si tú tienes buen relacionamiento y si tú eres un tipo o una mujer camellador, lo haces bien, eres profesional, te va bien, ¿de acuerdo? Otra cosa es la palanca, que esos se estrellan solitos. Por ejemplo, en el noticiero del Senado, por palanca han entrado varios personajes que no duran más de 4 meses. No, exageré, 2 o 3 meses. No duran porque el ritmo del noticiero es muy particular, es muy peculiar y no es que seamos los non plus ultra, pero tiene una dinámica que es muy difícil de que cualquiera la pueda coger. O sea, hay que tenerle el tiro muy bien a la dinámica del noticiero. Como por ejemplo, tengo una compañera que nunca tiene un micrófono abierto. Creo que es Juan David. Tengo actualmente una compañera que ella nunca había hecho noticias en televisión y ya va para 2 años con nosotros y le ha ido muy bien. Obviamente le ha tocado aprender en el camino muy, muy duro, pero es una mujer que está dispuesta, la coge muy rápido y va muy bien, digamos. Y tiene criterio, eso es lo más importante, porque tú puedes no saber cómo funciona Zoom, por ejemplo, pero si tú tienes el criterio para saber cómo se mueve una interfase, la puedes lograr rápidamente. ¿Sí ves? Entonces, eso pasa, pero hay gente que no, ni siquiera da. Entonces, esas personas que se vayan a hacer realmente otra cosa, a encontrar su verdadero camino. No es que esas personas sean malas, sino que realmente el camino es otro. ¿De acuerdo? Entonces, uno tiene que encontrarse, uno tiene que conocer sus limitaciones y sobre todo, su potencialidad. Cuando uno encuentra eso, su potencialidad, por ahí es donde uno tiene que meterse y explotar y botarla. Entonces, volviendo hacia televisión, he hecho televisión tradicional. Empecé con el canal YouTube. Estos días estaba viendo, lo tengo abierto desde 2012. Lo tengo abierto. Y lo tenía abierto, creo que solo para montar mis reels, cosas así. El año pasado, tímidamente, hice unas cosas. Pero digamos, esto de hacerlo solo es muy, muy difícil, muy difícil. Y en ese querer hacer algo en YouTube, no por convertirme en YouTuber, porque a mí esa expresión me parece algo superflua, que te marcan algo que no es mi estilo, que si bien ya vamos con las preguntas esas. Si bien puedo entrevistar a un colega, una colega, o a un actor, o a un chef, cuando miren la lista de reproducción, o esa serie, Hablamos desde casa, pueden ver los diferentes personajes por los que he pasado, pero digamos, no entro en la banalidad y en lo superfluo, digamos, trato de mantener cierto perfil, cierto contenido, que es el que a mí me caracteriza. Por lo menos eso intento, ¿no? Digamos, eventualmente, porque puede que pase, que de pronto me salga por ahí, pero digamos, mi hilo conductor es el tener un contenido sólido, no lo superfluo que se quede ahí. Por eso siempre, si se escuchan a cada personaje, tiene alguna frase, hago que me digan alguna frase que les va a quedar siempre. Bueno, si le prestan mucha atención a cada personaje, ¿no? A cada entrevista, pero trato de que eso quede. Entonces, yo en ese proceso de querer hacer cosas, por ejemplo, esta cámara, les voy a contar una infidencia.
mi esposa, en esa época era mi novia, yo le dije, te voy a regalar una cartera y le dio pena. Entonces, las mujeres saben mucho de este tema. Entonces le dio pena, yo dije, bueno, listo. Entonces me entré y me compré la cámara. Entonces, ella no me creyó. Y porque me gusta la fotografía, pero eventualmente hago cosas por ahí, cositas para mí realmente. Y descubrí después que con esto puedo hacer videos, he hecho algunas cositas, pero cosas para mí. Y un día, en ese proceso de querer hacer cosas en internet, entonces descubrí Wish, la página, y empecé a comprar cositas. Entonces compré los micrófonos, bueno, aquí tengo, tengo varios trípodes, yo tengo varias cositas que puedo hacer. Bueno, digamos, si a mí CNN me llama hoy para decir, necesito una transmisión ya desde aquí, pero que sea muy profesional, la puedo hacer. Entonces, digamos, voy a mostrarles esto. Ya. Voy a desconectar un momento la conexión de energía. Me están copiando bien, ¿cierto? Ok, Sí. entonces, espera, aquí puedo cambiar la cámara, sí. Bueno, miren. Ese es mi portátil Mac. Ahí hago todo. Mira, ahí están los iconos de la serie. Bueno, miren que hay un aro. Ese aro no lo compré. Miren que se ve ya disparejo. Ese aro, a mí me gusta fabricar cosas, entonces yo lo fabriqué. Me salió por 50.000 pesos. Pero, miren que es perfecto. Pero más allá de la plata, pues porque realmente puedo ahorrar y comprarme un aro de verdad que cuesta 200, 150 o 300.000 pesos. Yo mismo lo fabriqué, me divierto haciendo eso. Y las luces que tengo son unos reflectores que me costaron 20.000 pesos cada uno. Aquí tengo uno, aquí tengo el otro, digamos, esto es de full creatividad más que de plata. Estos son los carritos que le gustan a mi hijo. Y este brazo con este micrófono. Aquí sí tengo algunas cositas, como yo hago locuciones. Entonces está este antipop, si lo ven bien. Sí. Entonces, ya me volteo ya. ¿Tú habías comprado esos equipos antes de lo de la pandemia? O sea, ya estás como preparado para tener tu estudio en casa. Sí, como les decía, yo estaba en el proceso de querer hacer cosas y fui comprando cositas y fui haciéndome de cositas, ¿no? Entonces llegó esta pandemia y para mí ha sido absolutamente genial, porque primero tenía un poco más de tiempo disponible, aunque ahora no, ya les cuento por qué. Sentía que tenía tiempo disponible, y ya tenía toda como una infraestructura adquirida para poder hacer cosas. Entonces un día me senté en el computador y dije, voy a hacer entrevistas, lo voy a hacer. Hice un benchmarking, es decir, me puse a analizar qué había, y a mí me gusta el amarillo, cómo se ve el amarillo combinado con negro. Hice los gráficos, miré cómo los otros canales internacionales los tienen, las proporciones que tienen. Lo analicé, lo miré, lo diseñé yo mismo en Photoshop. Yo manejo Photoshop, bueno, toda la suite de Adobe la manejo, y la aprendí a manejar cuando estaba estudiando producción en el 99, en el 2001, en los 2000, por ahí, a principios del nuevo milenio. Entonces sí es una plantilla. no son plantillas. Yo lo diseñé todo. No es una plantilla, yo diseñé. O sea, Yo diseñé tú cuadraste la plantilla en Pero- Photoshop para después montarla en Premiere. Sí, pero me toca hacer cambios siempre. Me toca hacer cambios siempre. Entonces, obviamente, las diseñé originalmente en Photoshop. Digamos, la barra que hice arriba de la ciudad, obviamente me toca luego cambiar el texto, que lo tengo que hacer en Photoshop. Me varía enseguida en Premiere, que es donde edito. Obviamente los nombres. Los tickets que salen abajo me tocó hacerlo manualmente en Photoshop. En Photoshop. Sí, en Photoshop. Y en Premiere hice la animación de
del movimiento, ¿no? Del movimiento. Y entonces, digamos, no es que sea una plantilla, digamos, ya tengo los gráficos hechos, digamos, pero me tocó hacerlo desde el principio. Obviamente, cada vez que hago una entrevista nueva, solamente tengo que cambiar texto. Pero es una cosa que diseñé yo, digamos, pero tampoco es otra cosa del otro mundo, ¿sí? Simplemente, pero sí analicé mucho las proporciones, digamos, porque yo dije, voy a montarlo en YouTube y voy a montarlo en Instagram. En YouTube tú lo puedes ver ahora en un televisor, en un computador que es grande o en el teléfono, pero tiene que verse bien, digamos, y en Instagram tiene que verse bien. Entonces, por eso analicé mucho las proporciones. Entonces, digamos, que el tamaño sea muy legible para una pantalla de un dispositivo celular. Entonces yo me estaba como preparando para todo eso y hasta que se dio la oportunidad y lo hice y me emprendí. Pero digamos, y le dije antes que había hecho otras cosas tímidas durante el año pasado o antes, y yo siempre me he querido como lanzar a hacer cosas, y honestamente me daba susto. Y me daba susto porque quería que cuando saliera se viera muy profesional. No me quería dar el lujo de hacer una cosa por ahí hacerla. Digamos, es una postura válida, pero también es una postura válida a que te lances a hacerlo, digamos. Yo tuve mucho miedo de hacerlo precisamente por eso, digamos, porque de alguna forma ya tengo cierta trayectoria y no quería salir con cualquier cosa. No quería decepcionar. Entonces, por supuesto, cuando lo empecé a hacer, primero apelé a los amigos, bueno, a todos los que he entrevistado, excepto Andrés, el actor que ustedes vieron, él es esposo de una amiga. Y con la esposa de él estudiamos juntos en la universidad, entonces a través de ella hice el puente, pero de resto todos son amigos míos y he apelado a eso. Entonces ya voy escalando la que publiqué ayer, que es Adriana Vargas, que es presentadora de Univision Nueva York. Yo trabajé con ella en NTN por allá en el año 2008 por ahí. no, más adelante, como 2010, algo así. Como 2010 trabajé con ella en NTN. Bueno, en RCN ya no tuvimos tanta relación, pero ya cuando ella pasó a NTN sí tuvimos relación, pudimos trabajar juntos de la mano. Una temporada muy chiquita, pero sí. Y ahí quedamos siendo no amigos de esos tan cercanos, pero sí nos conocemos, los amigos, nos saludamos, eventual, cada 2 años, algo así. Y hasta cuando empecé el proyecto, la llamé, me dijo, claro que sí, vamos a hacerla. Y le voy a contar una infidencia. Lo habíamos hecho como una semana atrás. Y hice la entrevista, quedó genial, quedó magnífica. Y adivinen qué, no quedó grabado el audio. No quedó grabado el audio. Y qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. ¿Qué hiciste entonces? ¿Volverle a decir que se conectara? No. Menos mal que tenía otras entrevistas ya grabadas, entonces me tocó cambiar mi calendario de publicaciones. Entonces me puse a editar otra cosa, pero inmediatamente le dije a ella, Adri, perdóname la vida, pero no quedó grabado el audio, y no me contestó sino hasta el día siguiente, pero mientras pasaban esas 40 horas, yo dije, no, esta mujer está súper enojada conmigo, etcétera. Y bueno, hasta que pudimos lograrlo y al final terminó estando ella muy feliz, muy, muy feliz. Tan feliz quedó que ella misma también lo publicó en su cuenta de Instagram, toda la entrevista, y bueno, ha sido magnífico. Ella queda muy contenta cuando los entrevistados, cuando son entrevistas de ese tipo y de ese contenido y el entrevistado queda contento, uno descansa, ¿no? De que quede chévere. Entonces, bien, ¿cómo lo hago? Lo hago a través de esta misma plataforma de Zoom. Solo me conecto con la otra persona, entonces se me divide en cajitas, digamos, en dos la pantalla, así como la ven, tal cual. Entonces, lo primero que hago es llevarlo luego a la línea de tiempo del Premiere, lo edito muchísimo. Por ejemplo, esa entrevista a Andrés Parra duró 9 minutos y yo intenté en internet, siento que la gente no dura tanto tiempo viendo algo, entonces
yo procuro de no hacer las cosas tan largas. Entonces, el promedio que estaba utilizando para la entrevista era de 6 minutos y traté de llevar a los 6 minutos, pero no me dio, tenía tanto material buenísimo que me quedó 9 minutos y yo dije, me arriesgo y lo hago. Perdón, Pero Jair, ¿cuánto tiempo total duró la entrevista? O sea, en original, ¿cuánto duró? pero realmente esa entrevista duró 18 minutos. Ok. Duró 18 minutos y la reduje eso. Y no tanto cortarle preguntas, digamos, es más, creo que no quité ninguna pregunta, todas las incluí. Lo que quito sí, cosas que eventualmente uno cuando está hablando repite, pego frases, etcétera, para que también tenga un tipo de edición muy fluida. Miren que la edición nunca descansa, ¿sí? Va muy y te mantiene ahí hasta cuando tú dices, ay, ya se acabó, no sientes que pasaron los 6 minutos o los 9 minutos, simplemente se acabó y la retroalimentación que mandaba siempre es, uy, quedé con ganas de más, quería saber un poco más. Digamos, eso es bueno porque deja a la gente picada, eso quiere decir que gustó, que no se sintió el tiempo que corrió, porque digamos, como cuando tú vas al cine, tú dices, ay, qué película tan lenta, que ahora se va a acabar. Eso porque hay algo mal en la película, digamos, para ti, digamos, porque para otros puede ser muy interesante. Pero cuando en términos generales tú encuentras en tu público que la gente no sintió cuánto tiempo pasó, eso es un buen síntoma de que tuviste una buena, buena forma de contar la historia. ¿De acuerdo? En este caso la entrevista, de que se contó muy bien. Pero, por ejemplo, a la entrevista que publiqué ayer, a la primera que hice, hay cambios, digamos. Cuando el que me preguntaba, que tengo una plantilla, y no, digamos, esto no es una, como decía un jefe que tuve en RCN, esto no es una forma Minerva. No todos son iguales y uno tiene que ir evolucionando. Si se miran en el de ayer o en el de Andrés, ni siquiera en el de Andrés, también hay cambios. Los gráficos del primero que salió, de los 3 primeros, son distintos a los 7 últimos. Del noveno para acá, le incorporé música por debajo. Del séptimo para acá, de Ana Milena para acá, le incorporé fotografías al lado. Que dije, hay gente que de pronto no conoce el personaje, entonces me toca ilustrar mucho más. Entonces recuerden que este video, esto es audiovisual, entonces si lo digo me demoro mucho más y pierdo tiempo. Entonces mejor lo muestro en la medida que se va contando la historia. Entonces recuerden que uno también cuenta cosas no solo diciéndolas, sino también mostrándolas. Entonces uno ahí aprovecha todos los recursos. Discúlpame, Jair. Por ejemplo, en la entrevista de Andrés Parra yo veo que tú utilizaste algún material de apoyo a través de fotografías, ¿verdad? A eso es lo que me estoy refiriendo, ¿sí? Y ahí solamente lo puse al principio porque dije, Andrés Parra, ¿quién sabe cuántos Andrés Parras encuentra uno? Iba a decir que en el diccionario, eso no existe, en el directorio, ya eso no existe, pero uno encuentra en este país, Andrés Parra, encuentras por montón, entra a Facebook y te das cuenta. Pero entonces... La gente ve series y novelas, lo conoce. Sí, pero no todos, digamos. Yo también pienso, no solo pienso en ti, en que ves Netflix, en que ves eso, sino también pienso en mi mamá, que es una señora de 70 años, pero un momentico me conecto a la corriente otra vez, de 70 años, que si bien ve novelas, ya no tiene esa capacidad de estar aprendiéndose de qué actor es qué actor. Entonces, pero sí se acuerda de los personajes. Entonces, si le mostraba los personajes en una fotografía, estaba bien. Entonces, por eso al principio puse el cartel de Chávez, lo de Pablo Escobar, etcétera. Entonces, eso ya contextualiza mejor el asunto, ¿no? Yo tengo una Ok. pregunta. Dime, Qué Alejandra. pena, Jair. Pues la verdad, yo soy muy, o sea, en Zoom casi no lo he utilizado, esta es como la segunda vez que lo hago. Si yo voy a hacer una entrevista, o sea, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? O sea, como verificar si el sonido está bien, en qué parte encuentro que sí se esté grabando el sonido, en qué parte encuentro que sí se está grabando la imagen. O sea, ¿cómo hago para...? O sea, yo me imagino que tú antes de una entrevista tú te asesoras de que todo esté
funcionando bien y que tengas la seguridad de que no te va a pasar con la entrevista que nos habías comentado anteriormente. Bueno, ¿Dónde están bueno, esos iconos o cómo se hace? bueno, ustedes como en Terminator. En Terminator era la rebelión de las máquinas, ¿no? Así nace la historia de Terminator. Nace la historia de Terminator. Cuando una máquina quiere joder la vida, jode. Así lo tengas tú totalmente manejado. Por ejemplo, miren que pues, yo tengo bien manejado Zoom en mi portátil y no me funcionó. No entiendo, no le encuentro ninguna explicación. Pero entonces, como dicen los economistas, ceteris paribus, es decir, cuando todo está bien, cuando todo está igual, yo siempre utilizo esto porque aquí estoy monitoreando el audio de la persona. Entonces, si estoy escuchándolo, eso quiere decir que Zoom me está grabando, ¿no? Y yo me conecto a través de este micrófono. Este es un micrófono Shure, me costó 100.000 pesos realmente, no es costoso. ¿Cómo es que es? Brazo me costó 40.000 pesos en el centro. El micrófono lo compré en una cosa musical en el centro. Esta cosita que más funciona como parte del performance me costó, esto sí lo traje de China, me costó creo que en pesos colombianos como 20.000 pesos, una cosa así. Esto también de China, otros 20.000 pesos. Pero bueno, aquí hay otro aparato que es con el que incluyo el audio al computador. Yo tengo pijama. ¿Dónde está? Esto es un iRig Pro. Esto sí me costó 300.000 barras. Sí, es un ¿Para poco qué es barato. eso? Para incorporar el audio del micrófono al computador, a mi portátil, porque mi portátil no tiene entrada de micrófono, sino que tiene que entrar por USB. Entonces por ahí lo incorporo. Ah, ok. Y con ese aparato también puedo incorporar audio a mi iPhone. Pues yo también tengo otro teléfono por ahí. A través de otro cable lo incorporo a un iPhone y es un sonido profesional. Entonces, si ven que mi sonido no es el sonido típico del computador, sino un sonido muy fiel. Digamos porque yo soy el que está como en estudio. Siempre trato de que aquí salga muy bien esto. Y cuando a la persona le pido que esté en un lugar cerrado. Si no está en un lugar cerrado, por ejemplo, unas entrevistas que hice hoy, uno de ellos estaba en el balcón, le pedí que se pusiera en manos libres, digamos, para que la calidad del sonido fuera mucho mejor. Estoy muy pendiente a que no haya contraluz, a que la persona no tenga contraluz, no necesariamente la persona, mi interlocutora tiene que conocer de eso. Entonces, como yo lo estoy viendo y como yo sé, yo trato de manejar bien el encuadre, digamos, a veces que te ponen como así, cortándose la cabeza, o por acá abajo con más techo o así pegado, entonces yo los cuadro, mira, pon así. Y hay una cosa muy puntual, un segundo. Y y depende de cómo pongas la cámara, vas a ver las miradas. Entonces yo trato de tener siempre que las miradas se crucen, entonces el teléfono lo tienen que poner de determinada forma. Si no lo ponen de determinada forma, no me sirve. O No sea, me sirve. como si tú me fueras a entrevistar, entonces yo me hago como un poquito de perfil. Sí, pero entonces, como la persona siempre me va a estar viendo la pantallita, entonces los ojos se van a ir al lado de la pantallita. Entonces la pantallita tiene que salir al lado de donde yo estoy. Entonces, para que para que denote una comunicación entre los dos. Ok, bacano. Son cositas chiquitas, pero que todo forma parte del lenguaje y de la comunicación. Entonces, por ejemplo, Alejandra, tú tienes el teléfono vertical. Yo no hago nada vertical. Yo lo Sí, claro. utilizo horizontal. Por ejemplo, Juan David Mosquera, yo sé que él está a través de su computador. Johan, tú estás en tu computador. Sí. Digamos, yo sé en qué Juan David está en una tablet. yo sé en qué ¿Cómo? está acá, yo sé en qué está acá. Juan David está en un iPad, en una tablet. Ajá, sí. Yo Bueno, estoy en un Alejandra, iPad. bueno, Alejandra Tirado, Juan Tamayo, ellos están o en computador o están en una tablet, pero no están en teléfono. Entonces yo sé cómo se ve cada una cosa porque ya tengo cierta experticia en eso.
Ok. Mi computador tiene Eh, una cámara muy pelle, parce. Qué computador tan chimbo para eh, tener una cámara sí, tan mala. no importa, mira, por ejemplo, la semana pasada entrevisté a Marix Aristizábal, ella me dijo, tengo es la cámara de mi computador y yo dije, ¿cuál es tu computador? Es una HP, pero se veía súper bien. Es más, tenía mejor imagen que el mío, que es un Mac. Entonces, digamos, no importa, simplemente esto hay que las cámaras en general, las cámaras de los computadores son muy oscuras, entonces toca iluminarlas muy bien, ¿sí? Entonces simplemente este aro de luz que me ayuda muchísimo, tiene muchísima luz. Mira, voy a apagarla, ¿sí ven? Uy, La, claro, qué diferencia. la diferencia. Entonces, aquí lo prendo otra vez. Eso lo fabriqué yo, como les decía, compré la tira de luz, fue una carpintería que me hicieran varias cosas, pero todo eso lo comandé yo. Bueno, ¿qué otra cosa le muestro? Bueno, yo tengo por ejemplo, intento hacerlo, no utilizar la cámara de mi computador, sino la cámara de mi cámara esta. Y yo tengo una capturadora que me costó una plata interesante. Pero OBS, por ejemplo, yo he hecho cosas de streaming y OBS me la recibe muy bien, pero no he podido no he tenido tiempo tampoco para indagar mucho mejor. Pero cuando intento que me lea esa entrada de video, no me la lee. Entonces, obviamente, pero ahí voy también como aprendiendo cada vez más y tratando de sacarle cositas interesantes a esto. Ahora sí, bueno, preguntas en particular. Juan David, Alejandra, Juan David Mosquera preguntó hace ratico que dice, ¿cuál es la diferencia de trabajar en el noticiero del Senado a un noticiero tradicional? Bueno, el noticiero del Senado es un noticiero institucional, entonces a partir de ahí empiezan todas las diferencias, ¿no? Obviamente solo información del Senado, no nos ponemos a hablar mal del Senado. Si alguien habla mal del Senado, no somos nosotros, sino los mismos senadores. Es decir, solo contamos, no nos interesan, entre comillas, las peleas entre ellos, digamos, porque no es lo institucional, mientras, por ejemplo, Caracol o RCN puede sacar el rifirrafe entre Uribe y Petro. A nosotros no nos interesa eso, digamos, porque legislativamente no es una cosa que dé información para lo pertinente a lo institucional, digamos, que forma parte del debate y uno cuenta cosas del debate, pero en la noticia para uno no es el rifirrafe, no es la pelea, sino el debate y lo que salió a partir del debate. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ok. Por ejemplo, actualmente hoy, por ejemplo, ¿cuál es la polémica que hoy en el Senado? En que si sigue haciendo sesiones virtuales o no, si de verdad están trabajando o no. Entonces un canal comercial puede decir, puede titular incluso, el Congreso, y puede hacer la pregunta, constitucionalmente, ¿es legal las sesiones virtuales del Senado? ¿Están trabajando los congresistas? O nosotros no lo podemos decir, ¿están trabajando los congresistas? No, pues porque somos de la casa, somos institucionales. Es como si tú te pones a hablar mal de tu mamá en la calle. Si lo haces, está mal, ¿no? No lo hagan. Entonces, pero sí te puedes poner a hablar, esto entrecomillado, ¿no? Sí te puedes poner a hablar mal del vecino. Entonces, esa es básicamente la diferencia y se las digo en términos muy coloquiales. Ok. Respondí tu pregunta, Juan David. Ok. ¿Algo más? Eh, Juan David, ¿vas a hablar? Sí, una cuestión más. Esto ya se sale respecto a lo que es las diferencias entre noticieros. Al momento de realizar las entrevistas, ¿cómo puede uno llegar a tener la empatía con el entrevistado? O cómo poder plantear la conversación de una manera que no se note completamente sistemático, sino una conversación, una charla muy entretenida. ¿Pero a qué te refieres? ¿A las que estoy haciendo yo o para el noticiero? Es que depende. ¿A la que haces tú? A la que viste, por ejemplo. Sí, sí. Ok. Bueno, uno nunca entra en frío. A ver, esto es como cuando uno va a conquistar
a una chica o cuando una chica va a conquistar a un chico, el que intente, y bueno, voy a ser machista aquí. Eso es como cuando uno intenta levantarse a una pelada, y lo pueden decir a las mujeres. Por ejemplo, Alejandra, que la veo ahí, con su sexy pijama. Alejandra, si un tipo te llega de una vez a quererte besar de una vez, tú lo rechazas. Obvio. O a que lo mata. Esto para ¿Puedo hacer caras? Esto para explicarles muy coloquialmente lo que les quiero decir. Eso funciona igual con los personajes. A los personajes no puedes tirárselas enseguida. A los personajes tienes que romper el hielo con ellos, tienes que entrar a un nivel de confianza. Digamos, no sé si empatía per se, pero de pronto sí una empatía momentánea, digamos, del momento, porque tú necesitas lograr cosas. Y con Andrés, no, obviamente antes de grabar, yo siempre a la persona le digo, bueno, listo, voy a empezar a grabar. Pero antes de decir eso, porque la gente siempre cuando le dice, muchas de las personas cuando le dicen voy a grabar, cambian enseguida. Pero antes de eso, yo hablo con la persona. Entonces le dije, le conté que con Diana me conocía desde la universidad. Mi esposa también se conoce desde el colegio con la esposa de él. Entonces ahí uno va entrando en un nivel de confianza y de cercanía. Y mira que, bueno, y mi intención no era decirle, porque por ejemplo es que depende uno hacia dónde quiera direccionar la entrevista, porque por ejemplo, yo pude haber direccionado la entrevista con, oye, pero ¿te gustan esos personajes que la historia los ha enmarcado dentro de la delincuencia? Digamos, Pablo Escobar, Chávez, que fue un tirano, ¿sí? O sea, mi objetivo en la entrevista no es cuestionarlo a él, era una cosa diferente, ¿sí? Ahora, yo puedo preguntarle eso, pero hay que mirar cómo le pregunto y en qué tono, ¿sí? Puedo haberle dicho, le puedo decir, mira, Andrés, hay gente que te critica mucho por los diferentes personajes que has tenido, que son de cierta corriente, que son de rechazo por su nivel de criminalidad, por su tiranía, etcétera. Digamos, cuál es la óptica que tienes de ese concepto. Y ahí la cosa cambia, digamos. Esa es mi fórmula. Yo particularmente nunca peleo con la gente. No me gusta pelear. Y si quiero sacarle cositas a la gente, yo matizo las preguntas para llegar a ese nivel de empatía que me ven soltando. Y si se dan cuenta que al final el man me empieza a revelar cosas que ni siquiera él tenía prevista decirlas. Fue entrando a cierto nivel de confianza que entonces me contó, entonces la pregunta, por ejemplo, de Hollywood, no seguía. Bueno, y él me confiesa otras cosas que realmente no publiqué, pero yo no soy inquisidor, yo no soy inquisidor. Este no es mi estilo, digamos, pero los estilos son distintos. Si tú trabajaras en la W, obviamente debes saber que debes tener un estilo más inquisidor. El día en que yo trabaje en la W no voy a tener quizás estilo, lo voy a preguntar de diferentes formas y eso es lo que me va a caracterizar diferente. Yo no tengo por qué parecerme a los demás. Cada quien tiene que tener su estilo particular y por ahí es donde uno tiene que venderse. Que le guste o no la gente, no quiero decir que si soy inquisidor es malo o es bueno, no, sino que si soy más sensible o no, soy bueno o malo, no, son mis estilos, son los estilos, y cada quien debe diferenciarse por su estilo distinto, ¿no? Entonces, el día que me contraten a mí es porque le gusta mi estilo. Que ya quiera aceptar o no una oferta de trabajo allá es otra cosa. Pero, por ejemplo, si yo soy un entrevistado, yo sé a lo que voy a la W. A que me salven, a que me disparen. Entonces yo tengo que estar preparado para los disparos. Pero por lo menos con mi estilo, por ejemplo, están preparados para contestar de forma amena y no se van dando cuenta cuando les tiran una pregunta y van soltando cosas. Es mi estilo.
a veces a veces funciona, a veces no necesariamente funciona como lo pensé. Ahora, ¿qué tan craneado lo hago? Yo les voy a decir honestamente, yo no prefabrico preguntas. Digamos, yo todo lo tengo en la cabeza. Me refiero a que yo me voy y en la medida que se va dando la conversación, yo me voy acordando de cosas, yo no tengo nada escrito, nada, solamente. Lo único que yo preparo es cómo voy a arrancar. Porque si yo no tengo buen arranque, empiezo mal. Yo trato de tener un arranque fluido y ese es mi arranque. Y de ahí para adelante yo a lo que me va saliendo. Quizá después cuando termino la conversación de grabar con la persona digo, ay, te hubiese preguntado tal cosa, ya fue lo que fue. Y lo que salió y con eso trabajo, digamos. Pero yo no cuadro preguntas. Lo que sí tengo es información previa. Digamos, yo sé de lo que estoy hablando, ¿sí? Yo sé que Andrés trabajó en tales y tales series. Yo por ahí escuchaba algo de él, digamos. Eso sí tengo información previa. Porque uno, si no tienes información previa, no te lances a improvisar porque te va absolutamente mal. Es decir, ni te va. O sea, como tal, las preguntas no están, pero las temáticas sí. Exacto. Las temáticas sí, yo sé cuál es mi objetivo, yo sé a lo que voy, y las preguntas van yendo pensados en mi objetivo y me van fluyendo. Es decir, no tiene sentido básicamente realizar un libreto para una entrevista. Es preferible que fluya obviamente con la información tenida. No, si lo necesitas, sí. Si lo necesitas, sí. No te estoy diciendo que ahora es malo utilizar libretos. No. Si lo necesitas, dale. Si lo necesitas, pero dale. es mucho más viable si fluye. No, ¿sí? no, espérate. Lo que sí uno tiene que tener como periodista, como entrevistador, que es el formato periodístico que más me gusta en la entrevista, es saber escuchar. Porque si tú te guías, si tú te enmarcas en el libreto, más que en escuchar, te puedes perder la noticia, digamos, porque la conversación te puede ir llevando a otra cosa que no tengas escrita. Pero el libreto te ayuda a arrancar o a permanecer o a volver, etcétera, digamos. Sí te funciona, perfecto. Pero sobre todo tienes que saber escuchar a la persona, porque la persona te puede estar diciendo, por ejemplo, yo recuerdo 2008, NTN 24, pasó una cosa en Bolivia y eso no se me olvida jamás. Y yo yo no tenía casi información de lo que iba a hacer, entonces yo me documenté con mis compañeros, ven, como que le pregunto a esta persona y tal, era un diputado en Bolivia. Y una gente se le metió en la casa del tipo y lo secuestraron, en fin, entonces estaba hablando con la hija del man. Y yo por seguirme a ese libreto preconcebido, me faltó un detalle muy interesante y era, lo importante era, contaba la historia de cómo, digamos, metiéndole morbo a esto, ¿no? Cómo se metieron, qué hicieron, qué rompieron, el grito y la cosa, qué pensaron, qué sintieron, los van a matar, sí, que no, y tal, cómo se lo llevaron. Dejé perder esa oportunidad de que contara esa historia, que es lo que quiere la gente. Al final lo que va a enganchar a la gente, lo demás es otra cosa, lo que va a enganchar a la gente por seguir el libreto, digamos, por no escuchar bien lo que la señora me estaba contando de cómo secuestraron creo que era el papá, al esposo, no me acuerdo bien. Bueno, son lecciones que uno aprende, como te digo, reitero, entonces para concluir esa pregunta, si necesitas el libreto, hazlo, está bien que lo tengas, es decir, es muy profesional que lo tengas también, pero sobre todo hay que escuchar a tu entrevistado. Ok. Yo tengo una pregunta. Espérame, Natalia, un segundito. Muchachos, son las 10:26, pues nuestra clase obviamente se acabó hace ya ratico. Los que quieran ya retirarse porque están cansados, a pesar de que mañana pues es día festivo, lo pueden hacer, obviamente, y nos quedamos con las personas que tengan preguntas para Yair. ¿Les parece? Porque quieran seguir escuchando, como quieran. Sí. Vale, profe. Sin embargo, si hago aquí una intervención. Ahora sí, salida ¿Qué podría masiva. suceder
¿Qué va a suceder básicamente con las fuentes que tenemos para la entrevista de la otra semana? Señor, ¿cómo dices? Esta pregunta es para ti, ¿Qué Iván. va, o sea, Pero ¿cómo vamos a cuadrar en ese consejo de redacción? Sí, tranquilo, yo escribo un correíto y les digo cómo lo vamos a hacer. Ok. Por ahora terminemos la videoconferencia. Tranquilo Yo tengo que una lo cuadramos. pregunta para Jair. Sí, adelante. Hola Jair, yo soy Natalia Jiménez, igual estudiante de Periodismo y Acá. Comunicación Social. ¿Y cantas? Yo yo soy un poco bruta para todo esto de la tecnología, pues sí, con mucho amor me digo eso, pero ajá. Pero también quiero animarme a hacer cosas como periodista. Y esto ya se lo había comentado al profesor. Mi pregunta hacia ti va, en el estudio que tú hiciste, en tu criterio, pues porque ahora hay mucho material en las redes, cualquiera puede subir, hay muchos famosos que están muy disponibles, entonces también muchas veces cualquiera le hace una entrevista a un famoso. Entonces, en tu criterio, ¿qué sobra y qué falta en las redes para que los periodistas que tenemos más experiencia quizás podamos explotar eso que falta y no caer en eso que sobra? Sobra todo y falta mucho. Es lo que te puedo contestar. Digamos, porque hay muchas cosas muy buenas, como también hay cosas muy basura. Uno encuentra absolutamente de todo. Por ejemplo, yo la otra vez estaba buscando cómo hacer un rodillo para bicicleta en casa y encuentro unos tutoriales muy buenos, como otras como ¿a quién se le ocurrió subir esa cosa? Es absurdo, o sea, pero pasa de eso. No solo en términos formativos, de noticias, de entrevistas, de opiniones periodísticos, sino de otras cosas. Esto le digo, sobra de todo y también falta mucho. Digamos algo que falte. No te puedo responder, digamos. Eso lo tienes que encontrar tú, porque más allá de lo que falte es en lo que tú te sientas cómoda, lo hagas bien y puedas dar diferencia en eso, digamos. ¿Cuántos noticieros hay en Colombia? Caracol, RCN, en Señal Colombia hacen uno, Canal 1, Cable Noticias, más los regionales, hay un montón, pero todos se diferencian, ¿sí? Entonces no te fijes en lo que hay, sino en lo que puedes aportar. Entonces, y por ejemplo, hay un concepto nuevo que se llaman las microcomunidades o los micropúblicos. Eso me lo enseñó una ex compañera de trabajo que su esposo es cantante, es artista, tiene una banda, yo le decía la banda de atracadores, no tiene una banda musical que no tengo ni idea cómo se llama, pero iban a México y llenaban a un lugar, no sé cuánta gente, pero eso era una cosa impresionantemente llena. Y yo decía, pero son unos tipos de Barranquilla. Es decir, como unos tipos de Barranquilla pueden tener un público así tan grande proporcionalmente en México. Y ella me explicó el concepto de microcomunidades o de micropúblicos. Entonces, gente que hace música para ese público en específico. O sea, ya el asunto de la masificación de eso que es para todo el mundo, eso ya casi no está funcionando. Obviamente hay unos que tienen más que otros, hay unos que van escalando, pero en general uno no hace cosas ya para todo el mundo, sino para públicos específicos. Y por ejemplo, en esos públicos específicos, yo no sé por qué, pero ya me contactaron 2 abogados que quieren que haga un programa con ellos. No tengo ni idea por qué, pero digamos, ese es mi público. Y no estoy hablando nada de derecho, sino que la gente que me ve es más o menos de mi edad, un poco más para abajo, ¿sabes? Como el promedio un poco más arriba, los papás de mis amigos como yo, etcétera, pero digamos, pero no es una cosa que vaya, por ejemplo, ustedes saben quién es Wally, Sí, el youtuber político. el Pues el youtuber que habla. político. Digamos, yo podría entrar a hablar del contenido de él, no lo voy a hacer, yo tengo mis apreciaciones,
pero es un pelado que va a la calle, va al centro comercial y no lo van a abordar como si fuera Juan Diego Alvira. No, pero el tipo cada vez que publica una cosa tiene 200.000 reproducciones. Eso es una locura. Es una locura en el buen sentido. Eso es mucho. Yo no llego ni siquiera a todavía el 1% de eso. Si se da, chévere. Si no, estoy en principio, como yo no les había dicho esto, pero yo lo empecé también haciéndolo porque quise. Simplemente no espero mayor cosa de eso. Ahora, solo lo estoy haciendo durante la cuarentena. Solo me puse a hacer. No, después de ahí, ¿qué va a pasar? No lo sé. Pero ese es mi objetivo. Solo la cuarentena, digamos, porque tengo, entre comillas, tiempo disponible, pero el tiempo disponible que tengo es de las 9 de la noche para abajo, en la madrugada. Entonces yo edito en la madrugada, hago las entrevistas en el día, obviamente, pero edito en la madrugada, porque en el día estoy trabajando y jugando con mi hijo, intentando ahora jugar con mi hijo. Ahorita que digo, las primeras semanas, solo las 2 primeras semanas de cuarentena no hice esto, fue cuando ya me lancé la primera semana. Yo jugaba todo el tiempo conmigo. Entonces ahora digo, estoy tan cansado realmente, estoy muy cansado. Hace uno mucho, pero digamos, pero soy feliz publicando y leyendo y escuchando las retroalimentaciones de la gente que ve, de que ha visto los videos. Por ejemplo, Johan, de esta conversación se derivó a través de eso y eso me hace realmente muy feliz. Muy bien. Hay una preguntita aquí de Toquica, Juan Sebastián Toquica. Dice, de acuerdo a lo que dices, Juan Sebastián se fue, bueno, ¿qué tan bueno es improvisar con la información que se sabe o se va dando durante la entrevista? ¿Es bueno? Como les dije, es bueno en la medida en que tú manejes la información. Si tú no manejas la información, puedes salir con una barrabasada. Eso no es improvisación, eso es embarrarla. Ok, listo. ¿Alguien más Por tiene ejemplo, algún comentario? Ah, señor, sigue. por ejemplo, No, pues digo, o sea, perdón. adelante. Eh, pues lo que pasa es eso, o sea, es que yo digo, cuando uno va a improvisar con una entrevista, digamos, si uno no conoce al personaje, si no sabe el personaje, qué líneas de trabajo tiene, a qué se, o sea, si usted no conoce al personaje, no lo entrevista. Sí. O sea, No, pero, pero de hecho, o no, pero sea, es que uno lo estudia y salen cosas que, por ejemplo, cuando yo entrevisté a Día Bella, yo le pregunté por Efraín Abella, que era el abuelo, y yo le dije Efraín Abella, y ella empezó a responderme, era por el hermano. Y hubo un momento que yo le dije, no, yo estoy hablando de tu abuelo. Y ella, mi abuelo es otra cosa. Y yo quedé como, ay, la cagué. Pero pues ella lo tomó normal. Pero entonces, por Sí. más que uno estudia el personaje, o sea, siempre va a haber como unos deslices que uno va a tener. Por ejemplo, yo quería saber que el hermano se llamaba igual que el abuelo. No, pero en la medida en que no los tengas, te vas a ver mucho más profesional. Y eso es, esto es también no solo como lo que uno es, sino lo que uno aparente ser. Uno tiene también que aparentar ser profesional, no solo serlo, digamos, porque tiene que demostrarlo. Me voy a contar una historia rápidamente. Estábamos en NTN 24, año 2009, estábamos en el programa Zoom a la Noticia, que aún hoy existe. Tengo el honor de decirlo por satisfacción personal, que yo fui el fundador de ese programa, un programa de análisis político internacional. Pero un día el jefe de la época dijo, los viernes vamos a hacer diferentes, vamos a hacer programas, digamos, no tan de análisis político, no tan fuertes, porque igual es viernes, vamos a hacerlo un poco más como sociales, más, digamos, cotidianos. Y empezamos, en esa época se empezó a hablar de la tecnología en el fútbol. La palabra, el VAR, eso no existía, pero digamos, eso eran como los pininos de cómo se le incorporaba tecnología al fútbol. Entonces, eran 3 temas siempre diarios, éramos 3 periodistas y cada quien se encargaba de uno particular. Entonces, a ese le tocó a una compañera y entonces yo la vi sentada en el computador, así ella se llama Manuela, vivieron en Estados Unidos, así, como con cara aburrida. Y yo, ajá, Manu, ¿qué te pasa? Es que no sé hacer esto, no tengo ni idea de cómo se hace esto. Y yo le dije, Manu, ¿tú sabes mucho de Rusia? ¿Tú sabes mucho del conflicto entre Israel y Palestina? ¿Tú sabes lo que está sucediendo en Gaza? ¿Tú sabes todo ese conflicto que hay en Medio Oriente? ¿Tú lo conoces bien? Porque es que eso es lo que hacemos diariamente.
Y yo le dije, ¿qué haces tú todos los días que hacemos esos temas? Y ella me respondió, pues Jair, me toca leer mucho. Bueno, te toca hacer lo mismo. Lee mucho, lee, y después de que leas, tengas la información, empieza a hacer tu reporte. Entonces, tienes siempre que hacer. Es decir, ningún tema está vetado. Ninguno. Tú puedes abordar cualquier tema. La única condición es que estés plenamente informado. Si no estás plenamente informado, no la vas a saber coger, la vas a embarrar, te vas a ver mal. Entonces, era lo mismo. Tenía que leer, informarse primero. Cuando tuviera la información, empezar a redactar lo que tenía que redactar. Y le funcionó muy bien. Ok. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta, observación para ir cerrando? Bueno. Solo gracias, profe, agradecimientos porque estuvo súper interesante. A mí me encantó. Chévere, gracias, chévere. A los dos. Bueno, muy amable. Bueno, entonces, al final, bueno, Johan, muchas gracias por la invitación. Gracias por ver las entrevistas. Rápidamente voy a hacer una que ya no creo que publique mañana por tiempo. Realmente estoy un poco agotado, entonces la voy a publicar el lunes. Voy a hablar sobre los bancos, el cómo se han portado los bancos en esta crisis. Quizá ustedes son muy jóvenes, hablando de los estudiantes, no Johan, no han sentido mucho eso, pero si le preguntan a sus padres, creo que tienen una rabia por dentro sobre cómo se han comportado los bancos. Entonces voy a hacer una entrevista con 2 senadores hablando sobre el papel de los bancos y sobre las medidas que ha tomado el gobierno medidas económicas frente a cómo paliar la crisis. Entonces, hice las entrevistas por separados. Voy a experimentar en cómo lo cuadro para que sea una entrevista muy fluida, donde tenga, la gente crea que hubiesen estado al mismo tiempo haciendo la entrevista. Entonces voy a hacer un poco de magia. Bueno, voy a intentarlo, voy a ver cómo sale. Y le digo que es diferente porque siempre he hecho una entrevista mucho de temas menos suaves, de temas más suaves, perdón, y con un solo personaje. Aquí estoy abordando un tema de coyuntura más duro, le dan palo al gobierno, y son con 2 personas. Así que técnicamente tengo que saber cómo lo resuelvo. Espero que en el ejercicio me vaya bien. Así que... Pero tú le informas. Dime, Ale. O sea, por ejemplo, en este experimento que vas a hacer, tú le dijiste al senador como la entrevista va a ser así, voy a tener otro invitado en el cual los voy a unir a los 2 en un solo video. O va a ser como una sorpresa para ellos. Porque para que se trastoquen, ¿no? Solo se los dije al final. Cuando ellos estaban contestando, no. Entonces, el resto es para mí, no para ellos. Claro, ¿pero no se ponen bravos por eso? Y si se ponen bravos, no me importa. O sea, ya la entrevista salió. Sí. La verdad no me importa. Okay. La verdad no me importa. Es mi espacio, yo hago con mi espacio lo que quiera. Lo que sí no puedo hacer es tergiversarle las preguntas, ponerle las respuestas de ellos, ponerle una cosa que no hayan contestado, digamos. No voy a tergiversar sus ideas. Eso sí lo debo tener claro. Claro. Bueno, Jair, muchísimas gracias por tu tiempo. Prácticamente 1 hora 41 minutos. Eso Bastante. es algo que ni siquiera en la presencialidad yo creo que llega a ser posible. Entonces, agradecerte por tu tiempo, por tu disponibilidad. A ustedes, muchachos, los que se quedaron hasta el final, perdón un segundito, ya anoto aquí. Muchas gracias. A su casa les llegará un regalo de Rappi. Sus nombres, porque me parece que, o sea, un micrófono de Wish, por favor. Bueno, los que están ahí, creo que los que están en este momento conectados a las 10:41 de la noche, es porque les apasiona este tema del periodismo. Entonces tenemos a Alejandra, ¿qué? ¿Tirado? No, Alejandra Gantiva. Gantiva. Tenemos a Juan Tamayo.
tenemos a Natalia Jiménez. Tenemos a Mariana Salazar, tenemos a Dayana Cristancho, Vanessa Carranza, tenemos a Sebastián Forero y tenemos a Danilo Cetina. Listo, muchachos. Entonces, Y John Alonso, profe. ay, sí, señor. Sí, John Alonso. Sí. Yo tengo una pregunta para él, ya como para cerrar. Es que me causó curiosidad del principio, cuando él estaba hablando como de cómo empezó a forjar su carrera, que él decía que él tenía... John Alonso, pon la pregunta escrita rápidamente por el chat. Profe, acuérdese que Danilo es Daisy. Porque cuando no lo encuentro en la lista. No, él sí es Danilo Cetina. Ah. Del otro grupo. Ahí está la foto. Ah, sí. Perdón. Lo estaba confundiendo, Natalia. ¿Será que, John, si estás escribiendo? ¿Si estás escribiendo la pregunta, John Alonso? No, profe, la estaba diciendo. Listo, vuélvala a repetir. Ahí ya te escuchamos bien. Profe, es que cuando él estaba contando como los inicios de la carrera de él, cuando estaba en la universidad, él dijo que pues tenía que trabajar bastante y... Ay, pues madre, que se le va el audio. Siga que yo aquí lo traduzco. Que como eso para surfear ese pequeño problema que tenía del momento de trabajar y entregar los trabajos, o sea, algo que me está pasando ahorita, que también tengo que trabajar bastante, pero quiero cumplir con mis trabajos, porque pues yo no soy el mejor estudiante de la universidad, pero me apasiona mucho el periodismo, la edición, los videos, todo lo que él está hablando ahorita, pues me parece muy chévere, emocionante, está aquí pegado escuchándolo. ¿Sí escuchaste, Yair? Ahora se nos congeló Yair. Yair, ¿escuchaste? ¿Y que cómo hice para trabajar y estudiar? Sí, ¿cómo hiciste para trabajar y estudiar al mismo tiempo? Tú reconociste al principio que no fuiste el estudiante más destacado en la universidad, pero siempre ha estado en ti la pasión por hacer videos, por hacer periodismo. Entonces, John Alonso se siente identificado contigo porque él considera que le está pasando lo mismo. John Alonso es comerciante. John Alonso es un joven muy emprendedor y tiene su propia empresa, su propia microempresa, y a la par está estudiando su carrera de comunicación. Es un reto para él terminar su carrera, pero a veces, claro, encuentra dificultades porque pues no puede estar en todas las clases, o sea, no es lo mismo que un estudiante que de pronto su carrera la costean sus padres. Sí. Bueno, tienes que multiplicarte. Tienes que hacer más que los demás porque te toca. Eso es lo único que te puedo decir. ¿Cómo haces? ¿Cómo hice yo? Quizá lo que yo te responda no te puede aplicar a ti porque cada caso es muy particular. Entonces, lo único que en términos generales lo que puedo decir y que creo que le puede aplicar a todos los que están en tu condición es que tienes que hacer más. Tienes que hacer más, digamos. Si tienes que trasnochar, trasnochas. Si tienes que madrugar, madruga. Si tienes que no dormir, no duermas. Por ejemplo, les voy a decir, anoche me acosté a las 4:30 de la mañana y me desperté a las 7:30. Yo solo he dormido 3 horas. Y hace unos días, bueno, todos estos días, porque me toca editar en la noche, termino en la madrugada. El día que más temprano termino a las 2 de la mañana y ya a las 7 de la mañana mi hijo está brincando, entonces tengo que estar parado. Entonces, duermo un poquito. Digamos, cada quien tiene sus responsabilidades, las tuyas son de trabajar y estudiar. Lo único que te puedo decir es que tienes que hacer más, tienes que tener fuerzas a lo que dure, si quieres tener frutos, digamos. El sacrificio es lo que hace esto. Muy bien. Bueno, vale, ahora sí, muchas gracias a todos, muchachos, a descansar. Bueno, muchas gracias, yo me despido Gracias, antes. Jair.
bendiciones, muy muchas gracias por la entretenida la invitación. chica. Muchas gracias, espero que les haya servido y ayudado. Buena. Y les recomiendo, entren a mi canal, por favor, es obligatorio, suscríbanse, así lo estoy, dedo acusador, suscríbanse, vean todos los videos, comenten si lo quieren comentar y sáquenle provecho, miren, analicen las entrevistas, miren a ver, digamos, alguna de esas le puede servir de insumo para algo, de inspirarlos. Entonces, mírenlas, son poquitas, van 11, cada una dura 5 a 6 minutos, son muy cortas, la máxima que es dura 9 minutos, veamos, eso lo pueden ver en una sola tardecita de corrido, si lo quieren, en una hora ya salen de eso. Entonces, por favor, y regálenme reproducciones y háganme viral. De una. Cuenta con eso. Vamos a hacer quiz de una de tus entrevistas. Yo creo que la de Adriana Vargas, yo no la he visto, pero como te comenté, Adriana Vargas la admiro mucho desde que estaba muy pelado. Entonces, vamos a verla todos y vamos a hacer quiz de Ya la me entrevista de imagino ese Adriana quiz. Vargas. Ay, no. Gracias. ¿Cuántos minutos dura el video? Bueno, y para bueno, la otra, la de los bancos, la voy a sacar el lunes. O bueno, yo te mandaré el link. Haz quiz de esa, de la de los bancos. No, Listo. pero, Deme ¿sabes? ideas. No, Muy bien. ya, no sé, no, menos No, reproducciones, Fabián. Bueno, muchachos, descansen. Bendiciones a todos. Gracias por su tiempo Chao. también, por Gracias. haberse trasnochado prácticamente hasta las 11. ¿Listo, muchachos? Chao, profe. Bueno, Chao, profe, gracias. Chao, Yair, gracias. Chao. 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 Hasta mañana, Chao. profe, que descansen. Igualmente. No cuelgo esta